inicia la rebelión judía contra el Imperio Romano. A continuación, los principales acontecimientos que dieron lugar a estos enfrentamientos. Los rebeldes judíos atacan la fortaleza de Masada y mataron a todos los romanos que la estaban habitando y pusieron guarda de su gente. Luego Eleazar, hijo del pontífice Ananías, capitán de los soldados, persuade a los que hacían los sacrificios no recibir de los no judíos, es decir, ya no querían sacrificios hechos por ciudadanos romanos o griegos. Desecharon el sacrificio al César que solía hacer por el pueblo romano. Esta era una señal inequívoca que los judíos ya no obedecían a las órdenes del Imperio Romano. Todos los poderosos de Jerusalén, los pontífices y nobles fariseos, se quejaban de la rebelión. Estos estaban a favor del Imperio Romano. La nobleza judía desea apaciguar la rebelión. Decían, con esto los romanos son menospreciados y afrentados, y César es tenido y juzgado por hombre profano. Se referían al emperador Nerón. Por tanto, el pueblo, los rebeldes, ya no permitían que se hicieran los sacrificios a nombre del emperador romano. Los rebeldes no escuchaban las súplicas que les hacían la nobleza judía. La nobleza ve que todo el pueblo se estaba levantando y estaba movido para la guerra. Como autoridades no podían ya refrenarla. Viéndose en peligro, envían embajadores a Gesio Floro y al rey Agripa, pidiéndole que vinieran con sus ejércitos contra la ciudad de Jerusalén y apaciguasen la revuelta judía. El gobernador de Judea, Gesio Floro, ante la solicitud de la nobleza judía de que enviara sus ejércitos, no dio respuesta a los embajadores. Recordemos que a Gesio Floro ya lo habían derrotado los rebeldes judíos, sacándolo a pedradas de Jerusalén. En cambio, el rey Agripa envía 3,000 soldados de a caballo. Se ubican en la parte más alta de la ciudad de Jerusalén. El templo y la parte baja estaban en poder de los sediciosos. Ambos bandos se atacan tirándose dardos y saetas y empieza una gran mortandad de gente en la ciudad de Jerusalén. Cestio Galo ataca la ciudad de Jerusalén. Gesio Floro, gobernador de Judea, informa al procurador romano destacado en Siria, Cestio Galo, de la rebelión judía contra el Imperio Romano. Por tanto, Cestio Galo marcha con su ejército desde Siria hacia Jerusalén. En este trayecto saquea la ciudad de Zabulón y en la ciudad de Jope el ejército hace una gran mortandad. Flavio Josefo nos dice que fueron 8,400 los muertos. Cestio Galo va en contra de la ciudad de Jerusalén y trae todo su ejército y lo metió en la ciudad. Esto sucedía en el año 66 después de Cristo. Cestio Galo con su ejército arremetió contra el templo de Jerusalén.
Los rebeldes judíos resistían el ataque y logran atemorizar al ejército romano. Nos sigue diciendo que los escandalosos tenían gran temor. Es decir, los escandalosos son los sediciosos, rebeldes, celotes, sicarios y en general los que estaban en contra de la invasión romana. Así les denomina Flavio Josefo. Emil Schurer, en su historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, nos dice que Cestio, sin saber los ánimos del pueblo, hizo retraer su gente y partió. Josefo no explica esta retirada. Probablemente Cestio se dio cuenta de que sus fuerzas eran inadecuadas para el asalto a una ciudad tan fortificada y tan valientemente defendida. Vemos acá una cierta contradicción entre Schurer y lo que dice Flavio Josefo, que los escandalosos tenían gran temor. Por el contrario, Emil Schurer los pone como que eran valientes y que por eso Cestio tomó la decisión de retirarse, de atacar la ciudad de Jerusalén y emprenden la retirada. Cuando el ejército de Cestio sale en rumbo de nuevo a Siria, son perseguidos por los judíos y en una especie de desfiladero hacen una gran matanza de soldados romanos. Flavio Josefo nos da la cifra de 5.300 soldados de a pie y 900 de a caballo. Emil Schurer nos dice, en vista de la exaltación que se había apoderado de Jerusalén, los partidarios de la paz se volvieron obligados a guardar silencio. Tras victorias tan decisivas era impensable un cambio de actitud. Y nos sigue diciendo, hasta los que se oponían a la guerra acabaron por doblegarse a las circunstancias. Los más inveterados defensores de Roma abandonaron la ciudad. Todos los demás se unieron a los rebeldes, en parte por la fuerza y en parte por convicción. Comenzaron entonces a organizar la revolución metódicamente y a prepararse para el esperado ataque romano. Por esa cantidad de muertes que le habían ocasionado al imperio romano, al ejército de Cesio Galo, vendría la venganza posterior del imperio. Los rebeldes en asamblea designan a generales. Los que hicieron huir a Cestio Galo regresaron a Jerusalén y trataban en atraer a su bando a todos los que sabían que eran amigos de los romanos, a unos por la fuerza y a otros por halagos. Después se congregaron en el templo y determinaron escoger muchos generales para que se encargasen de la dirección de la guerra. Fue entonces declarado Josefo, hijo de Gorrión, no se trata acá de Flavio Josefo el historiador, y el sumo sacerdote Anán, para que mandasen todo lo que se había de hacer en la ciudad, y principalmente con la misión de que tuviesen cargo de edificar el muro en la ciudad. Acá vemos que parte de la aristocracia judía se estaba uniendo al grupo de los rebeldes y comenzaron a dirigir la rebelión contra el imperio romano. En este mismo contexto también se pidieron generales o capitanes para que fueran a otras regiones de Palestina. Y así vemos que se nombran a diferentes personajes, y a Josefo, hijo de Matatías, fue por gobernador de las dos Galileas.
En la administración de la parte de Galilea estaba también Gamala, que era la ciudad más fuerte de todas cuantos allí había. Ante la derrota sufrida de las tropas romanas por parte de los rebeldes judíos, Cestio Galo, quien era el gobernador de Siria, envió a Saúl y sus compañeros ante el emperador Nerón, que estaba en Acaya, ciudad griega, para que le informaran sobre la angustiosa situación que estaban padeciendo. Así también que imputasen y culparan a Gesiofloro de la causa de la guerra, ya que Gesiofloro había cometido, como lo hemos dicho anteriormente, grandes abusos en contra del pueblo judío. Cestio confiaba reducir el peligro en que estaba, desviando la atención para que el emperador Nerón culpara a Gesiofloro de la situación que se presentaba. Cuando Nerón supo cómo habían sucedido las cosas en Judea, quedó muy amedrentado, pero lo guardó para él mismo. Pero fingiendo airado delante de todos, aparentó arrogancia e indignación. Nerón decía que todo aquello había sucedido por la negligencia de sus capitanes más que por la virtud y valor de los enemigos. Esta derrota infringida al Imperio Romano no podía quedarse el imperio sin la venganza, debido a que otros pueblos podían imitar la rebeldía de los judíos y por consiguiente en el imperio se iban a abrir una cantidad de guerras locales. La venganza del emperador Nerón contra los judíos rebeldes. El emperador Nerón encarga al general Vespasiano la misión de apaciguar la rebelión judía. Vespasiano era un militar muy diestro en las cosas de la guerra, nos dice Flavio Josefo. Había apaciguado el occidente que estaba revuelto por los germanos, y así también había sujetado con armas a toda la Gran Bretaña. El emperador Nerón nombra al general Vespasiano a regir los ejércitos de Siria. El general Vespasiano junta en Siria la fuerza romana. Incluye las legiones de Alejandría que estaban a cargo del prefecto Tiberio Alejandro y el ejército del rey Agripa, quien era vasallo del Imperio Romano. A Tito, quien era hijo del general Vespasiano, le encarga el ataque de la ciudad galilea de Jotapata. Tito junta a su ejército para atacar Jotapata
y la sitia durante 47 días. Flavio Josefo, estando en Galilea, es el general que dirige la defensa de la ciudad de Jotapata. Ante el ataque, Flavio Josefo quiere huir de la ciudad. 47 días estuvieron sitiados los habitantes de Jotapata. Nos dice Flavio Josefo que las gentes comienzan en un suicidio colectivo. La matanza de los judíos, nos dice el historiador, que llegó a 40.000 los asesinados. Esta cifra parece un poco exagerada de parte de Flavio Josefo. Una vez los romanos, el ejército de Tito, tenían asediada la ciudad de Jotapata, Flavio Josefo pretende huir. Los romanos buscan a Flavio Josefo. Josefo huye, pasó por medio de sus enemigos y se escondió saltando en un hondo pozo a cuyo lado se abría una cueva. Había allí 40 varones de los más señalados, es decir, los más buscados por el Imperio Romano. Estando en la cueva, los descubre una mujer. Vespasiano, conociendo el lugar donde estaba Flavio Josefo, envía 2 tribunos, los cuales prometían paz a Flavio Josefo. Dado que los tribunos enviados por Vespasiano no lograron convencer a Flavio Josefo para que se entregara, posteriormente Vespasiano envía a un tribuno llamado Nicanor, amigo de Flavio Josefo, para convencerlo que se entregara. Vespasiano, nos dice, tenía la voluntad de no matar a Flavio Josefo. Estando en la cueva, sus compañeros lo ven como un gran traidor a la causa judía. Por tanto, los que estaban en la cueva determinan darse muerte unos a otros echando suertes, un método que Flavio Josefo les había sugerido. En este insólito hecho queda vivo Flavio Josefo y otro, por lo que acuerdan no hacerse daño. De las profecías de Flavio Josefo y cómo fue liberado. Josefo fue encarcelado durante 2 años. Vespasiano quería enviarlo para que fuese juzgado por el emperador Nerón. Josefo, siendo muy hábil, pide hablar a solas con Vespasiano. Se presenta como un mensajero de Dios y profetiza que llegaría a ser emperador, así como también su hijo Tito. Ante aquel acontecimiento, Vespasiano empieza a darle buen trato, vestidos y otros dones, y le rompen las cadenas, liberando de esta manera a Josefo. Y luego Tito, el hijo de Vespasiano, pide además ciertos privilegios para Flavio Josefo. Se cumple la profecía de Flavio Josefo. Cuando muere el emperador Nerón, varios quieren sucederle, dando lugar a una cantidad de disturbios en la ciudad de Roma.
Temporalmente Vitelio llega al poder, pero luego el Senado nombra al general Vespasiano en sustitución del emperador Nerón. Vespasiano, conociendo que la ciudad de Alejandría era la más importante del imperio después de Roma, envía una epístola a Tiberio Alejandro, quien era el prefecto de Alejandría, pidiéndole su apoyo. Cuando Tiberio Alejandro leyó la epístola de Vespasiano, tomó de inmediato juramento a sus legiones y al pueblo en señal de sumisión. Flavio Josefo ve en todos estos sucesos que el imperio es concedido a Vespasiano por Dios para ordenar las cosas, es decir, para acabar con la revuelta judía. El general Vespasiano con su hijo Tito visitan la ciudad de Alejandría, en la cual llegan muchos a reconocerle como emperador y a mostrar la sumisión al imperio. Desde Alejandría sale Tito con un grande ejército para ir a atacar a los rebeldes judíos. Es apoyado por Tiberio Alejandro, quien se presenta como el principal consejero. En tanto, en Jerusalén los rebeldes judíos estaban divididos en tres parcialidades y hacían muchas arremetidas y escaramuzas, a tal grado que el templo estaba lleno de muertos. Nos dice el historiador, lo que solía ser antes lugar divino era como un lugar de muerte. Oh ciudad desdichada y miserable, que sufriste de los romanos para comparar con esto, los cuales entraron por limpiarte de tus cubiertas maldades con fuego y llamas. No era ya templo ni lugar donde Dios habitase, ni podía permanecer siendo hecha sepulcro. Con esto Flavio Josefo quería justificar la invasión romana a la ciudad de Jerusalén. Josefo a todos los que estaban en contra del imperio romano les llama traidores y decía que los viejos y las mujeres espantadas y atónitas con tantos males hacían solemnes votos por la victoria de los romanos. Los príncipes de los ladrones, que también así les llamaba a los rebeldes Josefo, y a cuantos tenían paz con los romanos o se querían pasar a ellos, los mataban. Tito comienza a juntar gran parte de su ejército en Jerusalén y escribe que llegase la otra gente a Jerusalén. Estos eran 2000 soldados escogidos del ejército de Alejandría y 3000 de la gente del Éufrates. A Tito le acompañaba también su grande amigo Tiberio Alejandro. Este Tiberio Alejandro era judío, era sobrino de Filón de Alejandría y venía acompañando a Tito para hacerle la guerra a su mismo pueblo. Josefo, refiriéndose a Tiberio Alejandro, nos dice que era un varón muy prudente y digno para que rigiese y gobernase el ejército que iba a atacar a los rebeldes judíos. Esta historia continúa en la cuarta parte. Los ejércitos romanos comandados por Tito
y Tiberio Alejandro se preparan para la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo. No te la puedes perder. Suscríbete a este canal y dale me gusta.